Bendiciones a todos, mi nombre es Eliseo Enríquez, soy salvadoreño. Bueno, tengo muchas cosas que contar, pero creo que una de las cosas que me gustaría compartir con ustedes es un proceso muy difícil que pasé hace aproximadamente un año y medio. Empecé a tener problemas en mi garganta y fui al doctor. Después de ir a muchos doctores, fui a un especialista y me dijo que tenía un tumor en mi garganta. Fue una noticia bastante difícil porque me encontraba en una situación bastante complicada, sobre todo con respecto a lo económico. Y empezó el proceso en ese momento cuando me dieron esa noticia, empezó quizá el proceso más difícil que he pasado en mi vida, porque cuando uno escucha algo así, una noticia así, creo que a todos nos impacta para mal. Y fue mi caso. Le comenté esto a mi familia, igual se pusieron muy preocupados, pero dentro de todo, mi familia con mucha fe, porque somos cristianos, la mayoría de mi familia, pues hemos servido al Señor. Y yo nací y crecí en un hogar cristiano, gracias a Dios. Y a veces creemos que porque hemos nacido en un hogar cristiano las cosas a lo mejor van a ser diferentes a procesos que otras personas pueden pasar. Sin embargo, no es así. Todos pasamos dificultades. Y fue mi caso, empecé el proceso. El doctor me dijo que no me sintiera mal, no tuviera miedo porque era algo hasta cierto punto normal que las personas pasaban. Y yo no lo tomé tan quizá con miedo porque sabía que Dios estaba en el asunto. Y en medio de todo lo que sucedió, yo pude ver la mano de Dios moverse a favor de mi vida. Y quizá en medio de ese proceso yo empecé a perder mi voz. No solo fue el problema la noticia, sino que también progresivamente yo iba perdiendo mi voz. Y a mí me gusta mucho hablar, me gusta mucho enseñar y también me gusta mucho cantar. Y yo le decía a Dios que por qué me estaba sucediendo eso a mí, sabiendo que mi anhelo es servirle en la alabanza al Señor. Y yo decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? Sin embargo, poco a poco el Señor fue organizando todo y Él me daba respuesta. Aún a cada pregunta que yo tenía, Él me daba respuesta. Quizá no era la respuesta que yo esperaba, ni la respuesta en el momento que la esperaba. Dentro de todo este proceso aprendí muchas cosas. Quizá en algún momento me afané mucho porque yo quería que esto pasara. Y Dios no actúa en nuestro tiempo. Y quizá cuesta entender esto, pero al pasar el tiempo yo me di cuenta que Dios había estado en cada etapa, cada día Él cuidó de mí, Él cuidó de mi salud, porque no solo me estaba afectando mi garganta, el problema que tenía, el tumor, porque era un tumor. Me dijo el doctor que posiblemente era maligno o benigno, y yo le pedí al Señor que fuera benigno. Y bueno, durante el tiempo de la enfermedad, yo le pedí mucho a Dios, mi familia se unió conmigo. Y es tan necesario compartir las necesidades que tenemos, compartirlas con nuestros hermanos, para que juntos nos unamos y podamos orar unos por otros. Porque de eso se trata, de eso habla la Biblia. Nos unimos como iglesia, como cuerpo. Si uno tiene una dificultad, todos nos condolemos o sentimos esa necesidad y nos apoyamos unos con otros. Somos de bendición unos con otros. Y en medio de todo lo que pasé, pude ver cómo Dios se manifestó de una forma tan maravillosa que al pasar un tiempo yo pude obtener el dinero para la operación. Gracias a Dios la operación salió muy bien, el tumor era benigno y fue un proceso muy duro, muy duro. Pero dentro de todo este proceso lo único que me ayudó fue la fe. Yo tuve fe que aparte que Dios estaba conmigo, Dios también tenía la salida a esto. Y puedo decir, recuperé mi voz, gracias a Dios. Ahora le sirvo a Dios con gozo, con alegría. No perdamos nuestra fe, que sigamos adelante, porque sé que los procesos son muy duros
A lo mejor tú puedes estar pasando un proceso muy difícil en este momento, a lo mejor un proceso económico, una situación difícil con respecto a la salud. Pero confía en el Señor, Dios está en el asunto y debemos estar convencidos que Dios es más poderoso que cualquier enfermedad, que Dios es más poderoso que cualquier situación económica, cualquier deuda que tú tienes. Dios está sobre todo eso. Así que confía y cree que Dios está en el asunto.